Bienvenidos al Home Lab. Vamos a realizar un experimento para demostrar el fenómeno de la autocatálisis. En este caso, vamos a utilizar la oxidación de una solución de ácido oxálico con permanganato. Las soluciones de permanganato tienen una coloración muy intensa, como podemos ver aquí, un color violeta muy fuerte. Y cuando la solución se reduce, se observa prácticamente incoloro. Son estos dos tubos extremos que tenemos en la gradilla. Este cambio de color nos va a permitir seguir la reacción mediante el sistema que tenemos montado. Vamos a explicarlo un poco. En el centro lo que tenemos es un dispositivo armado con piezas de encastre que contienen dos lámparas LED, una de cada lado, ¿sí? Una de esas lámparas LED está conectada a una batería a través de una serie de resistencias, que ahora vamos a ver cómo funcionan. Y el otro LED está conectado a un multímetro, que nos va a permitir medir el voltaje que genera la luz recibida. El principio de funcionamiento de este sistema se va a ver en la materia análisis instrumental, pero básicamente el LED emisor, ¿sí?, está emitiendo. Yo lo puedo apagar, por ejemplo. Cuando el LED no emite, no se observa la luz roja. Pueden ver que, les muestro, no se observa la luz roja. Entonces el voltímetro marca 0, porque al LED detector no le llega luz de la longitud de onda correspondiente, entonces no circula ninguna corriente por el circuito. El voltaje entonces es 0. Cuando conectamos el LED, ¿sí?, a la fuente, vemos que hay una iluminación de color rojo, ¿sí?, y esa iluminación es detectada por el LED detector como un voltaje, en este caso 251 milivoltios, ¿sí? Este voltaje corresponde a la luz que está atravesando el espacio entre un LED y otro, y esos fotones que atraviesan ese espacio excitan el LED detector generando una corriente que podemos medir. Al cambiar de resistencias, al utilizar resistencias de distintos valores, ¿sí?, podemos generar distintas corrientes porque la iluminación va siendo menor. Voy a ir mostrándoles la iluminación del sistema a medida que voy cambiando las resistencias. Vamos a colocar la resistencia más grande, vemos una iluminación mayor. Vamos a ir disminuyendo la iluminación, ¿sí? Empezamos de vuelta. La resistencia más baja, una resistencia mayor, mayor, mayor. Esto se ve también reflejado en los valores de voltaje, ¿sí? Al ir cambiando de resistencia, vamos a ir viendo distintos valores de voltaje, hasta que se vuelve indetectable para el sistema. Podemos cambiar la escala para notar los voltajes más chicos, ¿sí? A ver si podemos verlos. Este se va a ir de escala seguramente porque era 250. El segundo tenemos cerca de 25. Vamos a la tercera resistencia. Ahora sí podemos detectarla, 1,5 milivolts. Y ya cuando la resistencia es muy grande, la corriente empieza a ser muy chica y ya es indetectable por el voltímetro. Para este experimento, donde vamos a requerir una buena sensibilidad, vamos a utilizar la primera resistencia, ¿sí? Entonces vamos a mantener la escala del voltímetro en una escala adecuada para poder medir los 250 milivolts. El experimento va a consistir en realizar la reducción de la solución, ¿sí?, y medir la concentración o la intensidad de color de la solución a lo largo del tiempo. Como la solución es de color morado, ¿sí?, tiene una componente roja importante, vamos a utilizar LEDs rojos para que la longitud de onda coincida, aunque sea parcialmente, con la solución, con el color de la solución. La solución la vamos a preparar en un tubo de ensayo y lo vamos a colocar en una pequeña celda
sobre el instrumento, ¿sí? Entonces, vamos a medir para tener, en principio, quiero que vean algo, ¿no? Cuando yo interpongo, ¿sí?, una interferencia, podemos ver que el voltaje baja a 0. Cuando yo elimino, entonces vamos a tener una lectura entre 0 y 250 cuando el sistema está libre. Pero, como vamos a utilizar una celda de plástico que tiene geometría, que tiene un cierto material, vamos a calibrar el equipo con las soluciones cuando, digamos, cuando la reacción ya se completó, o sea, cuando vemos el sistema, ¿sí? Tenemos en ese caso 200, una señal de 262 milivolts. Y vamos a completar ahora, ¿sí? Vamos a llenar nuestra celda con la solución que contiene el reactivo inicial, cuando todavía no reaccionó. Entonces podemos ver que en ese caso la lectura es de 100 milivolts. Entonces básicamente nuestro sistema va a variar su intensidad en el voltaje entre 100 y 250 milivolts, aproximadamente 260 y pico de milivolts. Vamos entonces a limpiar la celda y vamos a correr una reacción, así queda registrado el experimento. Limpiamos bien la celda, ¿sí? Descartamos toda traza de color, toda traza de sustancia. Limpiamos bien con agua destilada. Una vez que está bien limpia la celda, secamos y ya está lista para recibir la solución. En estos tres tubos intermedios de la gradilla, lo que tengo es la solución ya preparada que corresponde a ácido oxálico, ácido sulfúrico y distintas cantidades de solución de manganeso, ¿sí? En el primer tubo, o sea en el tubo 2, no tenemos nada de manganeso agregado. En el tubo 3 tenemos 2 gotas de manganeso. Y en el tubo 4 tenemos 1 mililitro de solución de manganeso más 2. Vamos a ver cuál es el efecto de incrementar la cantidad de producto final de la reacción en el vaso de reacción al principio, ¿sí? Entonces los tubos están listos para recibir la solución de permanganato, que yo ya tengo preparada. Voy a agregar al primer tubo una gota, vamos a mezclar, en ese momento vamos a darle on al reloj. Cuando está la solución bien mezclada, vamos a colocar parte de la solución en la celda, ¿sí? Y vamos a dejar el tubo de vuelta en la gradilla para observar lo que va a estar pasando. Simultáneamente vamos a estar midiendo lo que pasa en el voltímetro. Entonces vamos a la primera reacción. Agregamos una gota de reactivo. Mezclamos. Colocamos en la celda. Y dejamos midiendo. Podemos observar que la reacción no es inmediata, ¿sí? Se observa en el tubo y tanto en las mediciones. Y aunque en el tubo no vemos ningún cambio, en la medición de voltaje vamos viendo que sí, que hay un pequeño incremento del voltaje. ¿Qué significa eso? Cuanto más alto es el voltaje, más luz atraviesa la celda porque hay menos color en la solución. Fíjense que ya cambió apreciablemente el valor. Aunque no se nota a simple vista, el equipo nos permite medir. La idea va a ser que ustedes detengan el video a distintos tiempos y puedan ir registrando el tiempo que ha pasado versus el voltaje que obtuvimos.
Ya vemos que el cambio se empieza a hacer cada vez más frecuente, pareciera que se acelera. Observamos en el tubo de ensayo, no hay cambio de color todavía, ¿sí? Todavía se ve parecido. Aunque tiene una tonalidad más roja, vamos a compararlo. Se observa un cambio de tonalidad. Ya el voltaje es apreciablemente diferente. Acuérdense que habíamos empezado cerca de 100 y estamos en 169. ¿Sí? Ya ahora sí en el tubo de ensayo se nota el cambio de coloración. Ya es apreciablemente rojo, un rojo cereza. Es el estado de oxidación más 3 del manganeso. Son estados de oxidación intermedios. También se va a formar dióxido de manganeso en pequeñas cantidades coloidales y ahí vemos ya que el tubo se torna de color amarillento. Fíjense el valor del voltaje. El voltaje ya está casi en el máximo que habíamos determinado que debería tener y la solución ya se ve apreciablemente amarilla. Vamos a esperar un tiempo más. Y ya hemos llegado prácticamente al máximo del voltaje que habíamos dicho que deberíamos tener. La solución ya se ve amarilla cada vez más pálida, ¿sí? Podemos observar que el color va desapareciendo. Sigue aumentando lentamente el voltaje. Y ya se va estabilizando. ¿Qué pudimos observar? Hubo un pequeño tiempo al principio donde el cambio de color no era apreciable, que podemos llamar una fase de latencia, ¿sí? Esa fase de latencia mantuvo la señal en 100 milivolts aproximadamente, y luego hubo un crecimiento muy rápido del voltaje, ¿sí? Hubo un momento en el que el voltaje cambió muy rápido, podemos llamar esa la fase exponencial, y ahora llegamos a un voltaje de saturación, a una señal de saturación, en donde el voltaje se mantiene constante. Vemos que el color ya es cada vez más tenue, ¿sí? Cada vez más parecido a la solución que ya es final, digamos, a la observancia a tiempo infinito, ¿sí? Muy bien. Vamos a detener acá las mediciones. Entonces vamos a lavar la celda, ¿sí? Podemos observar que la solución en la celda es parecida a lo que se tiene en el tubo de ensayo, ¿sí? Prácticamente es el mismo color, no se ve nada ya vestigios del color violeta original. Entonces detenemos las mediciones y lavamos la celda. Vamos a repetir entonces el experimento, ¿sí? Con la siguiente solución que contiene manganeso más 2. Vamos a chequear, ¿sí? Que nuestro sistema sigue funcionando bien. Detenemos el paso óptico y vemos que vuelve a hacer. Entonces el sistema está funcionando bien. Ya lavamos la celda. Tenemos la celda limpia. Y vamos a realizar la reacción en el siguiente tubo. Entonces tomamos el tubo 2 que ya tiene manganeso más 2. Vamos a agregar, de vuelta hacemos el mismo experimento. Agregamos una gota de permanganato de la misma concentración anterior. Y apenas mezclamos, largamos el reloj y colocamos una porción en la celda y arrancamos las mediciones. Entonces, una gota de permanganato, agitamos, ya hacemos correr el reloj, mezclamos y colocamos la celda a la medición. Podemos observar que el color
ya es rojizo y la medición de voltaje ya está en una etapa muy rápida, muy acelerada. Pareciera que empezamos en la etapa digamos que la etapa de latencia fue muy corta, ¿sí? Apenas la pudimos medir y ya vemos la solución de color rojo, ¿sí? La solución externa ya la podemos chequear, ya es francamente de color rojo, ¿sí? Ya se está tornando amarilla. Vemos que la velocidad de la reacción es mucho más rápida que la anterior. Simplemente agregando una gota de manganeso más 2 pudimos acelerar la reacción. Y este es el principio de la autocatálisis. Es el producto de la reacción, en este caso el manganeso más 2, quien cataliza y acelera la reacción. Quien me ofrece caminos alternativos, mecanismos alternativos que ayudan a acelerar el paso de la reacción. Podemos seguir monitoreando y ya estamos a prácticamente el voltaje de saturación. Vieron que fue mucho más rápido. Agregar manganeso más 2 hace que la reacción se acelere. El producto es el catalizador. En la primera reacción, donde no había agregado el manganeso más 2, se tuvo que esperar un tiempo hasta que la reacción avance por algún mecanismo alternativo. Y una vez que empezó a aparecer alguna concentración apreciable de manganeso más 2, comenzó el ciclo autocatalítico. Y ahí es donde la reacción se acelera y se forma el ciclo autocatalítico, ¿sí? Vemos ya que la solución es amarilla, estamos en el voltaje de saturación. Casi fue inmediato, casi que eliminamos la etapa de latencia, agregando externamente manganeso más 2. Prácticamente ya estamos en la concentración de saturación, ya no hay más cambios apreciables. Se ve en la solución una coloración levemente amarillenta, ya similar a la solución de reacción infinito. Fíjense el primer tubo, ¿sí? Ya está incoloro, ¿sí? Entonces podemos ya detener las mediciones. Pudimos observar cómo se acelera la reacción al agregar el producto. Vamos a detener la medición, lavamos la celda y vamos a hacer una tercera medición con una solución que contiene mucho más manganeso más 2. Lavamos bien la celda, secamos y vamos a agregar la misma solución al tercer tubo. De vuelta, agregamos una gota, ¿sí? Agitamos, colocamos en la celda y monitoreamos externamente. Agregamos una gota de solución de permanganato. Ni siquiera me dio tiempo, ya la solución está de color amarillo. Podemos ver que la absorbancia, los milivolts empezaron muy alto. Ya estamos francamente en la etapa de exponencial. Vemos el color de la solución ya amarillo, ¿sí? Casi que nos salteamos también la etapa exponencial. Podemos observar que la medición sigue aumentando. Ya podemos ver que la solución 2 ya está prácticamente incolora, igual que la solución que ya estaba reaccionada hace rato. El tubo 3 está apenas amarillo, apenas se nota a simple vista. Y el tubo 4 ya está disminuyendo rápidamente su color a naranja. ¿Sí? Vemos que ya es francamente diferente al color violeta original del manganeso.
Y en cuanto a la medición del voltaje, ya estamos alcanzando el nivel de saturación. Vamos a acomodar la celda. ¿Sí? Quiero comprobar algo, que es esto. Fíjense que si saco la celda, ¿no? Cuando tenemos el valor completo sin la celda, estamos en 245. Esto se debe a que este sistema es un poco, ahí está, ahí se ve bien, tenemos valores como los que teníamos antes, 260, se ve que estaba mal acomodada la celda. ¿Sí? Bueno, debido bueno, un poco a la precariedad del sistema, las mediciones no son tan reproducibles, pero nos alcanzan para el objetivo que era observar el fenómeno de autocatálisis. Entonces, con los datos que pudimos recolectar, vamos a hacer las cuentas, vamos a hacer los gráficos y vamos a tratar de entender un poco mejor el fenómeno de autocatálisis. Gracias por pasar por el Home Lab